Buenas tardes, seguimos avanzando en nuestro programa y hoy en la tertulia voy a presentar primero a los tertulianos. José Ignacio, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y a Fernando, ¿lo he dejado por el último? Bueno, pues... No te enfades. No, hombre, no, creo que tengo motivo para enfadar, pero bueno, ya está, si presenta el último, pues ya está. Buenas tardes, Eva, buenas tardes. Buenas tardes, venga. Y nada, hoy el tema que vamos a tratar es la política complicada o la hacen complicada los políticos. ¿Qué pensáis? José Ignacio, ¿tú qué opinas? ¿La política es complicada o la complican los políticos? Yo antes de nada quiero lanzar una pregunta para vosotros que sois un poco más mayorcitos. ¿Perdona? Y ya has empezado con mal pie. Ya vas a empezar mal. Has empezado con mal pie, pero bueno. No, que no. Yo os quería preguntar porque llevo un tiempo viendo y escuchando ciertas opiniones y quiero saber si al menos por vuestra parte son ciertas estas opiniones. Porque claro, yo como soy jovencito, pues tampoco he tenido mucho bagaje en todo lo que es la historia política de España. ¿Vosotros creéis que antes habían políticos, por así decirlo, de mayor calidad? O sea, políticos como que sí que hacían política de verdad. O sea, eso es algo que llevo escuchando un tiempo y claro, yo qué sé, yo por ejemplo no he vivido a Felipe González, ni a Adolfo Suárez, ni en fin, demás presidentes, ¿no? de nuestro país. Entonces no sé, Fernando, Eva, no sé si me podéis orientar en este aspecto. Eva. Pues fíjate que yo pienso que sí, que antes los políticos eran de mayor calidad, porque fíjate que se venía de una dictadura, entonces las ideologías estaban muy marcadas. Hoy pienso que las ideologías no están tan marcadas y entonces antes es verdad que se tenía que luchar por una democracia, se tenía que luchar por unos derechos que durante ese periodo de años de dictadura no había, y entonces se luchó mucho por eso y yo creo que ahí los políticos sí marcaron la diferencia. Hoy en día yo no veo esa calidad política. No sé lo que piensa Fernando. Uh-huh. Había algo que yo ya he comentado algunas veces aquí y era lo siguiente. Parece ser que hay una cosa indudable, porque me voy de una cosa para otra. El hecho de que la política, el prestigio que tenía antaño no lo tiene hoy. No. O sea, los políticos, el prestigio que tenían antes no lo tienen hoy. Está claro que hoy en día el político, si tú preguntas a alguien por la política, los políticos prácticamente, no digo que estén mal mirados todos, pero bueno, de alguna forma hay muchas connotaciones negativas por parte de la gente hacia los políticos. Es una cosa que es evidente y es palpable. Antes, por lo visto, cuando por ejemplo había un gran empresario o alguien, no sé, que en su profesión destacara muchísimo, ¿no? Y fuera una persona de alguna forma de éxito, ¿no? De éxito social, y porque su profesión le había dado ese éxito, ¿no? Parece ser que que el paso siguiente para esa persona era dar el paso a la política. Uh-huh. Uno de los ejemplos, que fíjate después cómo salió, uno de los ejemplos de esta circunstancia que estoy yo comentando fue Mario Conde. Uh-huh. O sea, Mario Conde era un empresario de auténtico éxito, un empresario que incluso se han visto por ahí ya pues películas, series en torno a la figura de Mario Conde, ¿no? Una persona que con una edad temprana, ¿no? Pues bueno, se plagó de éxito, ¿no? Ganó muchísimo dinero y bueno, era un auténtico personaje, ¿no? Mediático, ¿no? Ya incluso, ¿no? Y entonces, pues, ese personaje mediático, los partidos políticos parece que ponen el foco en él. Como diciendo ya, y además todo el mundo lo decía, creo que como que ya está preparado, ¿no? Está preparado para dar el salto a la política, ¿no? Y ocurría eso en muchos, no sé, de personas de éxito y demás, ¿no? Hoy
sin embargo, eso no ocurre. Es decir, una persona que esté, no sé, en una posición importante en cuanto a prestigio social, económico, empresarial, etcétera, 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 hoy no da el paso hacia la política. O sea, hoy no da el paso hacia la política, entre otras cosas porque entiende que le puede perjudicar. Porque es verdad que hoy somos muy... lo del tema de la famosa piel fina, ¿no? Se está utilizando mucho eso de que tenemos la piel fina, en los últimos tiempos. Sí. Y es verdad que hoy en día yo creo que una persona, un empresario, ¿no?, que dé un paso hacia la política, ¿no?, pues puede ganar adeptos, pero al mismo tiempo puede ganar también detractores, ¿no? Y porque... lo que hablamos también, ¿no? Vaya, como no vaya con mis ideas, pues como que ya no me caes bien. Claro. ¿Sabes? Aunque hagas las cosas bien, no te las voy a reconocer. Efectivamente, eso también ocurre, ¿no? Por eso hablamos de la política es complicada a los políticos. Yo creo que los políticos es una lucha de ego constante. Eso se puede ver en el Congreso. Es una lucha de ego constante que al final termina siendo una pelea de recreo de colegio. Que si tú, que si yo, que si tú has hecho, que si no has hecho, que si... El tú más, ¿no? Eso es, y entonces al final ni se ponen de acuerdo cuando hay circunstancias o situaciones que ahora, por ejemplo, la estamos viviendo, donde deberían de ponerse de acuerdo por el bien común. Efectivamente. Sin embargo, se echan en cara, se reprochan, y no llegan nunca a un acuerdo. Que yo entiendo que uno es de un partido político y otro es de otro, cada uno tiene su ideología, pero dentro de eso hay situaciones en las que deberían de estar de acuerdo, de unirse. Llegar a consenso, lo mismo te digo, como esto de la pandemia, como la crisis económica que hemos tenido y todo eso. Y a José Ignacio aquí, tú le lanzaste la pelota, él la ha devuelto y él calladito. Adelante, José Ignacio. Sí, sí. Yo creo que uno de los grandes problemas de la política actual, y de ahí puedan hacer quizá esa complicación, aparte de la fragmentación, como ha comentado Eva, que me ha resultado muy interesante porque... al menos en España tenemos, bueno, más o menos claro, 3 partidos de derecha y más o menos 2 de izquierda, si es que se puede llamar izquierda. Pero aparte de eso, creo que un problema enorme es la politización de los derechos. O sea, yo creo que en temas de racismo, homofobia, feminismo, ahora mismo no se me ocurren más, pero todo este tipo de temas yo creo que todos deberíamos estar de acuerdo. O sea, tenemos que estar... Tienen que haber partidos de derecha y de izquierda, por supuesto. Pero yo creo que hay puntos que no deberían desligarse. Hay puntos en los cuales todos deberíamos estar de acuerdo. Y sin embargo no se está. Sin embargo existe esa división de opiniones en temas que son muy importantes y que trascienden ya la política. La política no tiene que ser eso. La política no tiene que decidir si se es legal el matrimonio homosexual o no. Si es legal que entren personas inmigrantes a España. Eso no se puede politizar. Es que no se puede. Y sin embargo se hace. Y eso lo utilizan como arma los partidos políticos. Eso, por ejemplo, creo que es complicarse de una manera innecesaria. El problema de los menas. ¿Vosotros habéis escuchado alguna vez de hace 5 años para atrás la palabra mena? Porque yo no. No, es un problema que se han inventado. El PIN parental. Otro problema inventado. Sí. Perdón, inventado. El PIN parental. El PIN parental. Es que perdona, me pierdo. ¿Qué era el PIN parental? El PIN parental es que tú, por ejemplo, ¿no? Con tus niños, tú puedes elegir si tu hijo tiene o de alguna manera le van a ofrecer cierta oferta educativa o no. Es decir, esto está hecho, te lo explico rápidamente, esto está hecho para que si una mujer
como recuerdas que vino Fernando en nuestro taller de radio para mayores, no me acuerdo el nombre, que lo explicó todo maravillosamente, Sí, de temas feministas. Si me puedes recordar el nombre, Fernando, por fin. María Arquellada. María Arquellada, pues un saludo para ella porque es increíble. Bueno, pues imagínate, María Arquellada va a un colegio. Bueno, pues los padres tienen la potestad para elegir si su hijo va a acudir a esa charla o no. Entonces, esto se supone que para proteger a los niños, pero ¿de qué lo van a proteger? ¿Del feminismo? ¿Lo van a proteger de conocer la igualdad, a lo mejor? ¿O de que vayan a dar charlas? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el instituto, en cuarto de la ESO, que me parece tardío, pero bueno, más vale tarde que nunca, vinieron a dar una charla acerca del colectivo LGTB, ¿no? Bueno, pues las diferentes identidades de género, las distintas orientaciones sexuales, y a mí me quedaron claras muchas cosas, y yo me planteé cosas que yo no me había planteado en mi vida, o por ejemplo, sin ir más lejos, educación sexual, ¿no? El tema de las ETS, el tema de cómo pone un preservativo, que esto es muy importante, Es muy importante. Y esto se politiza, Sí. se politiza. Y se crea un problema de donde no lo hay. ¿Es eso complicarse la política, sí o no? Porque yo creo indudablemente que sí. Eva, ¿qué opinas? Que más que complicarse, como tú has dicho, ellos lo politizan y eso les sirve a ellos para seguir en ese juego que mantienen, ¿no? De egos, de yo tengo razón, tú no tienes razón. Porque esto, por ejemplo, del PIN parental a mí me parece algo fuera de lugar. Claro. Es que un niño es que es tan importante, por ejemplo, eso, recibir una educación sexual adecuada para los niños, para que ellos entiendan, vayan entendiendo lo que es y todo esto, como el tema de la homosexualidad, como tantísimos temas tan importantes hoy en día, que no veo que tenga que haber esto del PIN parental y todo esto. ¿Creéis que que es una lucha, Sí. como ha dicho Eva, ha hablado de luchas de egos entre Sí, políticos? sí, pero totalmente, yo lo veo así. No sé, luchas de egos o lucha de posturas de colectivo, es decir, que no sé, yo muchas veces tengo la duda, ¿no? Porque cuando habla un político, ¿no? De un determinado partido, pues quizá no esté hablando por él. Muchas veces me da la sensación, no está hablando por él, está hablando por todos los votantes y todos los seguidores que tiene detrás, está representando a muchos seguidores y a mucho electorado, ¿no? En este caso que los vota y demás, ¿no? Porque se puede dar la circunstancia, y yo estoy convencido de ello, que se da seguro, de que en muchas ocasiones el político defiende algo que a lo mejor no defendería desde el punto de vista personal o en petit comité. Pues entonces no estés en política. Claro. Es que si tú no estás de acuerdo con los ideales de tu partido, ¿qué haces ahí? Claro, pero una cosa son los ideales, y otra cosa a lo mejor son cuestiones concretas, ¿no? Cuestiones concretas. Es que claro, es que claro, están los partidos políticos y cada uno tiene su confrontación, ¿no? Pero hoy en día, volvemos a decir que como hoy en día estamos en la sociedad de la piel fina, dentro de un partido político, es que hay mucha gente que cada uno es su padre y de su madre también. Y muchas veces están los portavoces y están los secretarios generales, pero por encima hay también gente que se mueve alrededor, ¿no? Y que te han puesto ahí. ¿No? Y que de alguna forma también es como si te piden que llevándolo a los semifutbolísticos, José Ignacio, si te dicen que tú eres centrocampista y te dicen que tienes que jugar de lateral derecho, pues muchas veces no tienes más remedio que jugar de lateral derecho o en otro puesto del campo que a lo mejor no va contigo, ¿no? Y esto también ocurre en política, ¿eh? Claro. Es que no podemos obviarlo. Pero no sé, ocurre, ¿no? Porque si va en contra de tus ideas, ¿qué clase de político eres? Es que... ¿Se ha convertido la política en una profesión? Es que ese es el problema. Porque a lo mejor, por ejemplo, tú estás en un trabajo o estás en un sitio determinado y hay cosas que no te parecen bien, pero como diciendo, tengo que tragar con esto. La política tiene que ser vocacional.
ayuda, porque en teoría es eso, ¿no? Ayudar al pueblo, ¿no? Servir al pueblo. Exactamente. Servir al pueblo. Servir al pueblo. Totalmente. Y es vocacional. En el momento en que se convierte en un trabajo, pues es lo que tú estás diciendo. A lo mejor tienes que defender una idea que a ti no te parece correcta. Entonces, ¿qué ocurre? ¿En qué clase de político y qué clase de persona te estás convirtiendo? Es que eso pasa, ¿no? Bueno, vamos a hacer un alto en el camino, si os parece, por favor, y volvemos ahora. Eva, con tu permiso despedido, y ahora te doy la palabra, que tú eres la directora del programa. Así que, venga. Silencio, que seguimos. Silencio, que seguimos. Está la tertulia candente, ¿eh? Está la tertulia candente. Este tema da mucho de sí. Venga, 3, 2, 1. Y bueno, continuamos en Más de Uno con esta tertulia, y le doy la palabra a Eva. Eva, para que siga presentando, vamos. Claro. Y recordéis quién está aquí. Pues nada, continuamos con la tertulia, y como lo hemos terminado en el anterior bloque, ¿es la política un trabajo o tiene que ser de manera vocacional o cómo lo hacemos? José Ignacio, ¿cómo lo hacemos? Yo a ti te veo que tú tienes madera de político, ¿no? Yo creo que sí tiene, porque es una persona que es verdad, una persona que tiene sus ideales y... Oye, sin insultar, ¿eh? No, hombre, no te insulto, tranquilo. Pero es verdad que bueno, que le preocupan las cuestiones sociales, se interesa, está informado. Sí. Y de alguna forma yo veo que a él... hombre, que gente de su edad, incluso mayor, la verdad es que pasa de todo, la política, él está preocupado de otras cosas, ¿no? Sobre todo la gente de su edad pasa. Sin embargo, él, ¿no? Sí. José Ignacio, tú te preocupas por temas de la sociedad y te preocupas por ciertos aspectos, que no sé si eso también te llevaría a una vocación hacia el mundo político. No lo sé. Sí, mira, respecto a este tema hay muchas personas que me lo han referido. Justo todo lo que tú comentas, Fernando. Volviendo un poquito al tema de antes, yo creo que cada uno es su propio partido político. O sea, yo no puedo estar de acuerdo con todo lo que ofrece un partido político, porque a lo mejor otro sí tiene ciertas cosas que sí que me interesan. Entonces, yo respecto al tema este de la vocación, de que si la política es un trabajo, yo creo que yo no podría ser político. Porque yo sé hacer cosas. ¿Entendéis? Ha sonado amenaza. Para mí, un político... amenaza pura. Y además has puesto el silencio, No. el silencio después de yo sé hacer cosas. Claro. Y has dejado un silencio ahí que ha sido un silencio intimidatorio. Explícalo, porque Explícate, porque la cosa está muy tensa. Yo no sé si dejarte entrar aquí o qué. A ver si no sé si me voy a cortar o algo, y eso que no ha cogido el COVID todavía. Que va. Yo considero que una persona que se mete a política es porque no tiene ni pajolera idea de hacer nada. O sea, yo considero que es una persona que no tiene nada que hacer, no se le da bien nada, y dice, bueno, pues me meto aquí, pues bueno, pues a ver si pego la campana. Entonces, ¿qué pasa? Que yo sé hacer... Yo edito sonido, hago los programas alguna vez por allí, hago los cortos, los documentales. Entonces yo sé hacer cosas. ¿Yo qué pinto haciendo política? Si es que yo... Y además a mí las cosas, los protocolos me dan pereza. Ahora ponerte bien vestido, ahora que si tienes que ir a X sitio, a otro. A mí eso me da mucha pereza. A mí eso no me interesa. Pero lo que habéis comentado, yo creo que la gente joven, al menos desde mi parecer, yo sí creo que está comprometida y que sí que está informada. Lo que pasa es que hay gente que, por ejemplo, yo me acuerdo que yo en mis prácticas de cuando acabé el ciclo de sonido, había un chaval que era increíble, él no era para verlo, ¿no? Y
y nos pillaron las primeras elecciones generales, estas que hubieron, que después las tuvieron que repetir, pero esas primeras elecciones, y estábamos hablando y el nota me dice, pues yo no he votado. Que oye, que para las personas que no votan, todo el respeto, por supuesto. Pero yo le pregunté, le digo, tú eres blanco, eres hetero, ¿no? Y dice, sí, tú eres cis, tú eres no sé qué, ¿no? Ahora entiendo por qué no has votado, porque te da igual. O sea, tus derechos no están en juego. Tú vas a seguir protegido. Y por eso te da igual votar. ¿Para qué vas a votar? Si salga lo que salga, vas a estar bien, ¿sabes? Entonces, este tipo de gente la hay. Hay gente muy inconsciente. Pero bueno, ya está. O sea, dentro del juego democrático también existe la posibilidad de no votar, ¿no? Que ya digo, perfectamente respetable. Considero que no está bien, pero bueno, que ya está, que si no quieres votar, pues genial. Entonces, yo creo que gente así, dentro al menos de la juventud, son minorías. O sea, yo, las personas que conozco y que veo y qué tal, yo sí veo y creo que están comprometidas con causas, que son conscientes, que están informadas. Entonces yo veo la juventud de otra manera, que ya digo, que esto es como todo. Que hay de todo, que hay gente que le da igual, hay gente que no tiene ni idea, pero la imagen que yo tengo es esa. Bueno, es verdad lo que ha dicho José Ignacio. Yo no estoy de acuerdo con José Ignacio cuando ha dicho que bueno, que el que se meta en política no tiene nada que hacer, o no sabe hacer nada. Hombre, yo no estoy de acuerdo con él porque hay gente en política que es muy válida, de verdad. Hombre, hay gente que sí, pero... sí, me refiero que hay gente que es muy válida, y claro, es verdad que a lo mejor hay gente que se incorpora al mundo de la política porque busca a lo mejor un prestigio. Busca un prestigio. Bueno, que hay gente que, vamos a ver, todo lo que se mete en política a lo mejor, ya te digo, lo hace por vocación, o lo hace por buscar también una salida, ¿no? A su futuro, ¿por qué no? O por muchas inquietudes, ¿no? Pero yo considero que hay personas en política personas que están muy preparadas, y a lo mejor sí, que a lo mejor haya gente que entre porque a lo mejor ve ahí algún tipo de salida, la hay también, pero bueno, yo creo que hay una minoría en ese sentido, ¿no? Sí, claro, pero esto es como todo, ¿no? Como en todos los trabajos, hay gente que hace el trabajo porque lo tiene que hacer, y hay gente que es que se implica y el que se mete en política concienciado en servir a la gente, en servir al pueblo, pues estupendo, y los hay, claro que los hay. Lo que pasa que tenemos como una imagen un poco... No, tenemos una imagen completamente desprestigiada. Sí, del político. Y yo siempre... Pero es que se lo han buscado. Sí, claro, pero bueno, se le han buscado, quiero decir, se le han buscado, pero se le han buscado determinados nombres, ¿no? Determinadas personas que salen más de la política, pero claro, es que para que también esto funcione, la política tiene que existir y tiene que funcionar, y tiene que, o sea, los ayuntamientos, las diputaciones, las juntas claro. O en este caso las comunidades autónomas, los países tienen que ser regidos por personas elegidas por el pueblo, y está claro, ¿no? Pero cuando, por ejemplo... tenemos la imagen ahora mismo de, por ejemplo, Boris Johnson. ¿Qué imagen da ese? ¡Qué vergüenza! Es que es ¡Qué vergüenza, Dios mío! Y encima dice, no voy a dimitir. Es que te da una imagen. Y encima, no solo te da mala imagen, sino que encima autoritario, a mi parecer, ¿no? Decir, no, yo no voy a dimitir, lo he hecho y bueno, y lo he hecho porque me ha dado la gana y punto. Entonces, estas cosas son las que desprestigian a los políticos. Claro, pero quiero decir que hay muchas personas que se incorporan a la política y tienen algo que bueno, que hay que ponerse también en su situación, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo no soportaría el hecho de ver mi cara pegada por todas las calles y toda la del pueblo, por ejemplo.
Eso de ver tu cara ahí puesta y expuesta a que cualquier cosa. Para que te pinten algo al lado de la cara, ¿no? Normalmente te lo pintan. O sea, no creo que haya cartel que no haya algo pintado. O sea, que siempre te pintan cositas, ¿no? Y a los montones de comentarios. Claro. Malintencionados. Estás completamente expuesto. Entonces, claro, para mí eso también tiene un mérito, ¿no? El hecho de que una persona se exponga de esa manera a que vaya por la calle y esté su cara por todos lados, eso también tiene su cosa, ¿no? Luego también es verdad que el político cuando se incorpora, ya sea a cualquier tipo de organismo, ya sabe, y si no, creo que está equivocado, sabe que esto no es un trabajo de 8 horas al día. Claro. Esto no es un trabajo de 8 horas al día. Esto es un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana, 30 o 31 días al mes y 365 días al año. Exactamente. O sea que el político siempre. Y también hay que decir una cosa, ¿no? Por ejemplo, el tema ahora de las redes sociales que tanto nos acompañan y tan presentes están en nuestras vidas. Hay que decir concretamente que el político, o sea, la persona que se incorpora a la política, es político las 24 horas al día también y esos 365 días del año. Es decir, que me parece bien que a lo mejor tú puedas ofrecer tu vida privada en redes y demás, ¿no? Pero que estás expuesto. Eso que estás expuesto. Es un riesgo que se corre. Pero no solo los políticos, sino toda la persona pública. Totalmente, ¿no? Totalmente. Es decir, que muchas veces, y yo creo que, bueno, que al menos creo que cada vez más, antes se veían muchas más barbaridades. Eso también podemos también abordar otro día el tema de las redes sociales, ¿no? Sí. También la evolución que han tenido, que antes se veían auténticas barbaridades, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Y parece que ahora la gente ya se va dando cuenta de que no puede poner cualquier cosa ni puede publicar cualquier cosa. Al menos ya se cuidan un poquito más. Hay excepciones, pero también las hay. Es verdad que en el tema de redes sociales y con los políticos, pues también tienen que tener mucho cuidado con lo que ellos publican. Mucho cuidado porque están expuestos y son primero políticos y después son personas en redes. Es decir, que los Ignacio, ahí tienen que tener mucho cuidado también los políticos. Hombre, claro, además porque aparte de que bueno, hay muchas personas que lo siguen, quizás se puede entender como que tienen que dar ejemplo, ¿no? O sea, se supone que los políticos, que son las personas que al fin y al cabo dirigen, ya sea un pueblo, una comunidad o un país, se supone que tienen que ser las personas como más cualificadas o por así decirlo, ¿a qué llamamos cualificación? Las que están más arriba. ¿A qué llamamos cualificación? Porque, por ejemplo, si tú, por ejemplo, me vas a mí me vas a nombrar un área de agricultura, por ejemplo, sí. Yo veo antes a alguien que esté en el campo trabajando todos los días con la tierra y que llegue con los zapatos y de barro hasta aquí, que por ejemplo, no sé, un prestigioso abogado que sepa mucho de abogacía pero no sepa de campo, pero tiene buena imagen y otro no la tiene, ¿no? Para mí son lo mismo. Para mí tiene exactamente el mismo valor el trabajador del campo que el abogado. Pero me refiero que el trabajo trabajadoras. Pero que el trabajo del campo, me refiero, para un área de agricultura está nada más preparado, ¿no? Está más cualificado, ¿no? Por supuesto, que un claro abogado, que sí. Claro. Es lo que quiero decir. No porque el hecho de que uno lleve un traje y otro lleve el barro en los votos porque tiene que... o las botas, ¿no? Claro. Pero quiero decir, la política, al menos en los orígenes, no... la política era como que los más... por así decirlo, la élite, ¿no? Son los que elegimos para que vayan a... Y bueno, pues para que dirijan el país y lo que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces... no sé yo hasta qué punto creéis que... Pero eso viene siendo desde siempre. Sí, Eva. No, que viene siendo desde siempre, desde la antigua Roma. Bueno, quien estaba en el Senado eran la élite, como tú dices. Entonces, claro. Y a lo mejor el hombre que viene del campo, pues claro, entiende, pero el doble y el triple que el que está sentado en el despacho. Claro, a mí hay una cosa que también me confundo un poco, que es que, vamos a ver, hay
imagínate, un ministerio, ¿no? Y hay un ministro, vamos a poner de agricultura. Entonces, ponemos a un tío que no sabe de agricultura, pero tiene asesores. Claro. Que eso sí saben. Digo yo, ¿por qué no pones a los asesores de ministro que ya saben? O sea, claro. Eso es algo que siempre me ha confundido. Dinero que se no ahorra, sé ¿verdad? tampoco la explicación ni nada. No, claro, también. También es verdad que hay que poner la cara, ¿no? De cara para que te la partan, ¿no? Y entonces a lo mejor los asesores prefieren estar por detrás antes que estar por delante, ¿no? Pero tampoco Prefieren necesita estar... 20 asesores, Claro. ¿eh? No. Se necesita, vamos, pienso, que, Claro. que no lo, Que que va. aquí no somos ninguno expertos en la materia, pero yo no creo que se necesite 20 asesores para un ministerio. Pienso. También está muy mal visto el tema de los asesores últimamente. Claro, también pero- está mal visto por... Si no es que esté mal, sino es la cantidad de asesores que tienen. Claro. Fíjate, ¿no? Porque había un par de preguntas más, ¿no? De que si acaso lo podemos dejar para otro momento. El hecho de bueno, ¿por qué cuando lo hago yo y los míos todos llevan razón y cuando lo hace el contrario, a lo mejor lo mismo, pues cargo contra esa persona aunque sea lo mismo eso, ¿no? Defiendo a capa y espada lo que yo, lo de mi partido y los míos, ¿no? No reconozco nada en el contrario porque jamás voy a reconocer nada en el contrario, que sea algo que se haga bien. Por muy bien que lo haya hecho. Y también me gustaría lanzar la pregunta, que muchas veces a los políticos se la he lanzado yo, ¿no? Es aquello de... ¿los políticos piensan más en las próximas elecciones o en las próximas generaciones? Pero bueno, si os parece lo dejamos para otro momento, para otro día. Eva, nos tenemos que ir. Bueno, pues nada, nos vamos. Esto se nos hace siempre muy corto, ¿eh? Sí, la verdad es que se hace corto y nos quedamos con ganas de más, ¿verdad, José Sí. Ignacio? Sí, hombre, yo creo que es un tema muy interesante que da para muchísimos más programas y que, bueno, pues si decidís también seguir abordándolo, pues aquí estaremos, claro que sí. Claro que sí, en próximas fechas próximas seguiremos fechas. abordando estos temas, claro que sí, claro Muy que sí. bien. Bueno, Eva, que... Bueno, pues nada, hasta la próxima tertulia, ¿no? efectivamente. Que me harás que la dirija, pero bueno. Claro que sí, la tiene que dirigir, ¿verdad? José Ignacio tiene que dirigirla a ella, ¿verdad? Se tiene que bajar el ruedo, Eva. Claro que sí. Bien, pues hasta aquí, muchísimas gracias y bueno, pues que pasen buena tarde y que volveremos con más tertulias, Muy bien, sobre hasta- todo de temas que afectan al día a día de nuestra sociedad. Y proponemos a nuestros oyentes que nos propongan temas también. Sí, claro que sí, para poder Claro que también sí. abordarlo. Un abrazo para todos, gracias. Hasta luego.